Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida en Diseño, el podcast donde aprendemos a florecer desde lo secreto, desde ese lugar de intimidad con nuestro Padre Celestial. Yo soy Victoria Barrios y como siempre encantada de saludarte y darte la bienvenida a este espacio en el que te comparto con mucho amor y con mucha emoción lo que siento que Dios pone en mi corazón para compartir a través de esta pantalla. Hace 2 episodios estuvimos hablando acerca de la oración, tocamos 3 puntos importantes basados en una enseñanza de Jesús en Marcos 11 y es en primer lugar que nuestra oración debe ser libre de toda duda, que debemos trabajar en nuestras creencias. En segundo lugar hablamos acerca de la actitud de gratitud, de antecedernos a esa respuesta, que viviéramos como si ya la respuesta fuera real. Eso es realmente lo que Jesús quiso decir cuando decía: crean que ya han recibido lo que piden en oración y lo obtendrán. Nos estaba invitando a vivir como si ya lo tuviésemos y a actuar conforme a la gratitud que hay en nuestro corazón. Y por último hablábamos acerca de tener un corazón sano, libre de resentimiento, perdonar a las personas que nos han herido. Y es importante cada uno de estos puntos y podríamos profundizar en todos ellos, pero basándonos en ese episodio y siguiendo un poco más esta línea, hoy quiero compartirte acerca de la fe y acerca de las creencias, porque cuando Jesús le enseñaba a sus discípulos a orar y cuando les habló de esta oración y él les dijo: crean que todo lo que están pidiendo lo obtendrán y así será, él estaba enfocándose en enseñarles la fe. Él les dijo: si ustedes le dicen a esta montaña que se mueva y se eche a la mar, sin dudar, con fe, lo van a lograr. Esa montaña se va a mover. Él estaba enfocado mucho en enseñarle a sus discípulos acerca de la fe y la fe en la oración. Pero es muy importante, basados en estos puntos de Marcos 11, que podamos recordar que la fe tiene esas dos manifestaciones. Tiene una manifestación interna que tiene que ver con la mentalidad, que tiene que ver con lo que hay instaurado aquí, en este centro de mando que es nuestra mente. No es lo que digo, es lo que pienso, porque yo puedo decir muchas cosas bonitas, yo puedo hablar de fe, yo puedo orar con mi boca, puedo declarar que todo va a estar bien, que Dios me va a responder, que este es mi año, pero si acá adentro yo no lo creo, si acá adentro hay una dualidad entre lo que mis palabras dicen y las creencias que hay instauradas, entonces no es una fe genuina. La primera parte en la que debemos trabajar para que nuestra fe realmente sea fe es en la mentalidad. Hay que trabajar en lo que pensamos, en lo que meditamos, en las conversaciones que tenemos todo el tiempo con nosotros mismos. Y quiero decirte que muchas de esas cosas que pensamos no nos damos cuenta de ellas, no somos conscientes de que están allí. Así que en primer lugar te digo, la fe se manifiesta en la mente, por eso Jesús dijo: sin dudar, la duda está aquí. Y la segunda manifestación de la fe entonces es externa y es a través de la actitud. Por eso en el libro de Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y yo debo actuar convencido de que lo que no estoy viendo igualmente es real. Nosotros lo vivimos todo el tiempo a través de nuestros salarios. Tienes un trabajo fijo y tú sabes que cuentas con un salario, tú desde antes de que te hayan pagado tú empiezas a sacar cuentas, incluso ya sabes si te puedes endeudar con algo o no. Empezamos a escribir: cuando me paguen voy a comprar esto, o lo compro antes con una tarjeta de crédito o fiado, como le decimos también, y ya sabemos que es que lo hago con confianza porque cierto día yo voy a recibir un salario. Y aunque no lo creas, con eso podemos aprender acerca del efecto, porque ¿cómo tienes tú la certeza de que sí vas a recibir tu salario? Bueno, es que yo tengo un contrato laboral que dice que a mí me tienen que pagar tal día del mes, me tienen que pagar tanto y sí o sí yo lo voy a recibir, pero finalmente puede pasar algo, a la empresa le puede pasar algo, a la entidad financiera le puede pasar
pasar algo y puede que yo no reciba mi salario. No obstante, tenemos la certeza y la convicción de que porque hemos firmado un contrato, porque hemos cumplido con nuestras obligaciones, vamos a recibir un salario. Por lo tanto, antes ya yo tengo cuentas, yo me he comprometido con cosas aún sin haberlo recibido. Ahora apliquémoslo a la fe y a la manifestación externa. Cuando el Señor dice es la certeza y la convicción de lo que no se ve, lo que Él quiere decir es que tú puedas sacar cuentas alegres, que tú puedas vivir como sabiendo que va a haber un día en el que vas a tener físicamente, vas a tener en tus manos eso que tú anhelas, eso que le has pedido, eso que sueñas y eso por lo que has trabajado, porque el salario no te llegó gratis, tú trabajas. Asimismo, aunque Dios provea de todas las cosas, nosotras trabajamos en nuestro carácter, trabajamos en nuestros hábitos, nos preparamos para que cuando la bendición de Dios llegue podamos ser dignos, podamos estar capacitados para administrar esa bendición, para administrar esos recursos que el Señor nos dé. Tú puedes estar diciendo, quiero un vehículo, quiero un carro, pero si no tienes licencia, ¿cómo vas a poder administrar tu carro? Si no sabes conducir o tal vez sabes pero no tienes la licencia, entonces es importante que en el proceso, cuando hay fe, tú puedas ir preparándote. Esa es la manifestación externa y tú vives tranquilo. Yo vivo tranquilo porque tengo deudas, pero yo sé que con mi salario las voy a pagar. El que está intranquilo con las deudas es porque sabe que el salario no le va a alcanzar para pagar las deudas o porque se quedó sin trabajo teniendo deudas. Pero siempre y cuando tú tengas claridad de tus cuentas y sabes que las puedes pagar, seguramente esas deudas no te quitan el sueño, seguramente esas deudas no te tienen tan preocupado. Entonces, cuando tú te mueves en fe, ya trabajamos en las creencias, ahora trabajamos en la actitud. Yo estoy tranquila, yo me siento que ya eso es mío, yo me imagino que tengo mi carro, yo no me estoy quejando del transporte público, yo no me estoy quejando del calor porque quiero comprar un aire acondicionado y me quejo del calor, sino que ya yo estoy tranquila, yo disfruto lo que hago, yo disfruto ir en el autobús. Y yo sé que tú dirás, ay no, pero ya eso sería una vida demasiado fantasiosa, porque ¿quién va a ir apretado en un autobús feliz? Una cosa diferente, sí, obviamente querer salir de esa incomodidad está bien, pero no vivir en la queja, porque eso realmente lo que atrae es más experiencias negativas. Si ya está siendo difícil que vayas apretado en un autobús, ahora imagínate sumarle a eso una actitud negativa, sumarle a eso queja, hace que las cosas sean más difíciles. Entonces vimos esto, necesitamos trabajar en lo que hay aquí adentro, nuestra creencia, y también en cómo se refleja esa fe en nuestra actitud. Pero hoy vamos a profundizar en la primera parte, que tiene que ver con la mentalidad. Vamos a recordar un poco acerca de eso. Entonces hoy hablaremos de los pensamientos, o más bien de las creencias. Recordemos lo que dijo Jesús en Marcos 11:23. Cuando declaramos algo, por ejemplo, Él dice, le dices a la montaña que se echa al mar, y Él aclara, sin albergar la menor duda en tu corazón, ¿cierto? La duda surge en nuestra mente. Ahora, en Mateo 21 también encontramos otro momento en el que Jesús nos habla acerca de la mente y de las creencias. Jesús dijo, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así lo hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Este es el mismo episodio que narró Marcos, pero Mateo lo narra de esta manera. Si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte, quítate de aquí. Entonces fíjate, tienes fe y no dudas, declaras algo, pero no albergas la menor duda en tu corazón. Y es que es muy fácil que nuestro pensamiento esté cargado de experiencias, de cosas negativas, de creencias negativas, porque a lo largo de nuestra vida tal vez hemos tenido contacto con voces incorrectas, las experiencias que ya hemos vivido marcan nuestra manera de pensar, la familia en la que crecimos, la casa en la que vivimos, como que a veces nos pasan siempre las mismas cosas y eso refuerza algunas creencias en nosotros, y podríamos pensar que todo es mucho más difícil para nuestras vidas. Entonces Jesús usa la palabra dudar, pero también habla
de creer. Y la creencia es completamente interna. El creer es de aquí adentro, ¿ok? El creer no es de lo que hablo, sino de lo que pienso. En Romanos 12:2, Pablo escribió: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Pablo está hablando de una transformación, pero para que ocurra una transformación en nuestra vida, él dice, tiene que haber una renovación de tu mente. No te amoldes a este mundo, sino que transfórmate mediante la renovación de tu mente, mediante la renovación de tus pensamientos. Y esto es muy trascendental. Incluso para tener una buena relación con Dios, uno de los primeros milagros que el Señor hace en nuestra vida es cambiar nuestra manera de pensar con relación al pecado. Porque antes de tener convicción, de acercarnos a Dios, muchas de las cosas que hacemos en el día a día las vemos como normales. Todo el mundo lo hace, todo el mundo hace eso es normal y sentimos que eso está bien. Pero cuando tú te acercas a Dios, te acercas a su luz, Él transforma tu manera de pensar y nos lleva a tener convicción de pecado. Él transforma nuestra mente y nos ayuda a ver el pecado como Él lo ve, como lo que es, como algo que nos daña, como algo que nos hiere, que nos hace daño a nosotros mismos, pero con lo que también le podemos hacer daño a otras personas. Entonces, para que ocurra una transformación real en nuestra vida, si tú quieres avanzar este año, si tú dices, este es el año del cambio, este es el año de mi transformación, este es el año en que sí voy a conquistar mis metas, tienes que trabajar en tu mente. Tiene que haber primero una renovación aquí adentro para que pueda haber una transformación acá afuera. Santiago también escribió lo siguiente. En el capítulo 1, versículo 6 dice: pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Y claramente no hay un punto específico, no hay una meta específica. El que duda simplemente puede decir lo que quiera, puede pedir lo que quiera, pero no tiene la convicción. Y Santiago lo compara como las olas del mar. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces aquí está una cosa bien clara. Si tú quieres un cambio en tu vida, si tú crees que tus metas son posibles, que tus sueños se pueden hacer realidad, tú buscas a Dios, sin embargo, no estás siendo consciente de que en tu corazón o en tu mente hay dudas o hay pensamientos negativos, creencias negativas, eso definitivamente se convierte en un obstáculo para que Dios obre en nosotros. Claramente Dios nos dice, debes creer, debes tener certeza genuina, y esa certeza no está en tu boca, está aquí adentro, en lo que piensas, porque Dios conoce tu pensamiento. Tú le puedes decir a una persona, sí, yo creo en ti, pero tal vez en el fondo tú dices, no, no lo va a lograr, no va a lograr eso que está diciendo que va a hacer, esa meta, ese sueño, no lo va a lograr. Pero la persona no ve lo que hay, no conoce, no escucha lo que hay en tu mente. Dios sí, Dios conoce tus pensamientos más íntimos y más profundos, y Él lo que anhela es que en nuestro pensamiento haya verdadera fe y haya una creencia correcta basada en el diseño que Dios tiene de nosotros, porque Él nos diseñó con capacidades, Él nos diseñó para grandes cosas. Y bueno, ya vamos a ir profundizando en esto. Ahora, ¿por qué es importante trabajar en las creencias? Mira, cuando hablamos de creencias, estamos hablando de esas ideas y esas convicciones profundas que tenemos en nuestra mente con respecto a diferentes situaciones, y que tal vez ni siquiera somos tan conscientes de esas creencias. Por ejemplo, es muy normal cuando hablamos, voy a dar un ejemplo muy básico que tiene que ver con el dinero. Muchas personas dicen que quieren ganar más. Tú sabes que el dinero es necesario para subsistir, porque en esta vida las cosas no se nos dan gratis. Entonces también el Señor nos pone a trabajar siempre. Pero esas mismas personas que dicen que quieren tener más, que quieren mejorar su calidad de vida, también suelen decir, es que el dinero daña a la gente, es que el dinero separa a las familias, es que el dinero corrompe. Entonces,
quieren tener dinero, pero piensan todo eso del dinero, por lo tanto su creencia con respecto a prosperar realmente es una creencia negativa. No hay una línea con qué bueno tener para bendecir a otros, qué bueno tener para mejorar mi calidad de vida, mientras también puedo bendecir y ayudar a otras personas, ayudar a los que necesitan, sino que realmente la creencia es el dinero daña, el dinero es malo. Yo puedo decir que yo quiero emprender, que yo quiero ser una emprendedora, que yo quiero ser una empresaria exitosa, pero si durante mi infancia yo vi o escuché que mi familia siempre decía que los empresarios son malos, que los empresarios se aprovechan de las personas, que los empresarios solamente quieren es su propio bienestar, que los empresarios pierden a su familia porque solo se dedican al trabajo. Por ejemplo, a mí me pasó, una de las cosas que quise estudiar cuando salí del colegio fue administración de empresas. Una de las personas más cercanas a mí me dijo: no estudies eso porque eso es para gente que tiene empresa, eso no es para ti, te vas a morir de hambre, no puedes, te va a ir mal. Y yo le hice caso, yo no estudié administración de empresas, pero esas palabras repetitivas, esas vivencias, esas experiencias con relación a toda nuestra vida termina convirtiéndose en una creencia con respecto a algo. Entonces hay personas que definitivamente creen que el dinero corrompe, pero dicen, pero yo quisiera tener, pero es que el dinero corrompe, entonces tienen la creencia negativa. En mi caso, quiero ser empresaria, pero es que yo no nací para ser empresaria, en mi familia no hay empresarios, no sirvo para eso, entonces no avanzo como emprendedora, como empresaria, y así en todo. Por ejemplo, a nivel de la salud, también hay creencias negativas que afectan nuestro avance a nivel de la salud. Quieres mejorar tus hábitos alimenticios, quieres bajar de peso porque está afectando tu salud, pero por más que te esfuerzas no lo logras, por más que le pides a Dios no lo logras. Medita. ¿Qué creencias hay con relación al sobrepeso? ¿Qué creencias hay con relación a ti mismo sobre eso? Y a veces nos creemos tanto eso que se convierte en un sello para nosotros. Es que a mí me cuesta trabajo, a mí me encanta comer dulces, tortas, y yo no puedo, y siempre que empiezo una dieta yo fracaso, entonces yo nunca lo voy a lograr. Y lo vuelves a intentar, pero como ya alguna vez te dijiste que era muy difícil para ti, esa es una creencia y se hace muy difícil. Y las creencias tienen una característica, y es que las creencias se reafirman, las creencias se validan. De alguna manera nuestra mente logra que veamos que en nuestro entorno eso que pensamos sí es real. Entonces yo digo que todos los lunes voy a empezar una dieta, pero como constantemente me he fallado, llega un punto en el que valido que yo definitivamente cada vez que me comprometo fallo. Es que yo todos los años digo que voy a ir al gimnasio y arranco un mes y luego me desmotivo. Entonces eso se convierte y se valida en ti, ¿sí? Tu mente te lleva a validar y haces como un check. Evidentemente, siempre que quiero empezar fracaso. Entonces si tú arrancas nuevamente este año a empezar a hacer ejercicio, a querer alimentarte bien, a querer ir al gimnasio, pero constantemente o por dentro te estás pensando: ay, es que siempre me fallo, ay no, y eso está ahí, pero tú dices, pero lo voy a lograr, pero esta vez lo voy a lograr, pero no has sacado de tu mente esa creencia de que tú siempre fallas, por mucho que digas y que publiques la foto y digas lo voy a lograr, yo soy disciplinada, yo soy esto, pero ahí adentro sigue la creencia, sigue la duda, sigues pensando que en cualquier momento vas a fallar, en cualquier momento vas a rendir, y tal vez a la siguiente semana amaneciste un poco enferma o un poco enfermo y no tuviste ganas, entonces inmediatamente esa creencia te hace pensar: ya está, ya paraste. Y paras y no vuelves a empezar y te toca esperar otros meses más para sentir nuevamente ese impulso, pero no trabajas en la creencia. Yo espero que estos ejemplos que te estoy dando sean claros para que podamos entender realmente lo que te quiero hablar de las creencias y por qué es importante trabajar en ellos, porque esas creencias interfieren en nuestras oraciones, esas creencias interfieren en el plan de Dios si no las trabajamos. Mira, Dios es soberano, pero tú y yo tenemos libre albedrío y nacemos en un mundo caído, nacimos en un mundo corrupto y fuimos criados por personas corruptas. Yo amo a mis padres,
son buenas personas, pero todos hemos sido corruptos, todos somos corruptos. La corrupción es hacer cosas negativas. Entonces crecimos escuchando frases negativas, crecimos viendo malos comportamientos. Las creencias no solamente son por las cosas que nosotros nos repetimos, sino por lo que aprendemos. Las creencias se instauran en nuestra mente por lo que vemos constantemente de otras personas. Y hay personas que no quieren un matrimonio porque vieron un mal matrimonio en sus padres y eso instauró una creencia en sus vidas de que eso no sirve, de que para qué casarse. Principalmente las creencias se empiezan a instaurar desde la niñez. Lo que escuchamos de nuestros padres acerca lo que hablaban sobre nosotros, porque hay que tener cuidado en lo que le decimos a nuestros hijos. Ay, es que tú siempre te portas mal. Ay, es que tú eres aquí en la costa decimos calilla, o sea, que es muy intenso y se porta muy mal y nunca está quieto y nunca obedece. Entonces el niño va creciendo con ese pensamiento, es que yo siempre me porto mal, y la creencia empieza a validarse y a validarse y termina siempre portándose mal porque creció escuchando que siempre se porta mal. Entonces las creencias empiezan desde la infancia, por lo que escuchamos, que dicen de nosotros, pero también lo que se habla alrededor de las demás cosas. Entonces vuelvo al ejemplo del dinero. Si nuestra familia siempre se habló y se dijo que el dinero es malo, que el dinero corrompe, que el dinero separa a la familia, esa es la creencia que se queda aquí. También no solo por lo que escuchamos, sino por lo que vemos, la forma como actúan las demás personas con respecto a algo. Tal vez yo quiero emprender, pero veo que mis padres, cada emprendimiento que intentaron, fracasaron, lo más seguro es que yo quiera mejor buscar un trabajo. Lo más seguro es que yo no quiera repetir eso, que yo tenga la creencia de que aquí emprender no funciona, que para mi familia eso no funciona, o viceversa. Mi familia nunca quiso emprender, sino que se dedicó a trabajar duro, a ser un empleador y para ganarse una pequeña pensión. Lo más seguro es que yo piense que eso es lo mejor, que esa es la salida segura, y se instaura una creencia. Entonces lo que escucho que dicen sobre mí, sobre las demás cosas, las demás situaciones, pero también los modelos de referencia, los ejemplos que yo tengo de mis progenitores, de mis padres o las personas de autoridad, y también basado en las experiencias fuertes que yo haya vivido en mi vida, eso también lleva a que yo pueda instaurar creencias. Y en la Biblia encontramos un gran ejemplo, y era el mismo pueblo de Israel. Ellos estuvieron siendo esclavizados por 400 años, en Egipto. Estas personas, su pensamiento fue modelado para ser esclavos. Los egipcios consideraban que los hebreos debían ser esclavos para siempre y que ellos habían nacido para esclavizarlos. Y es más, cuando Israel llega a Egipto, ellos llegan porque José, siendo hebreo, se convierte en el gobernador, los salva de una gran hambruna y el faraón le permite traer a su familia. Ellos eran personas honorables en esa época cuando llegaron a vivir y a establecerse en Egipto, pero al pasar de los años, los nuevos reyes, los nuevos gobernantes se sintieron avergonzados de esa historia y se olvidaron de José, lo borraron. Las personas creían que habían nacido para ser esclavos, que siempre habían sido esclavos, pero no siempre había sido así. En un punto de su historia se convirtieron en esclavos, pero Dios no los había diseñado para ser esclavos. Así que cuando Dios elige, ya llega el tiempo y dice, se van para la tierra que le prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob. Salen de Egipto usando a Moisés y la promesa era llevarlos a gobernar su propia tierra, a disfrutar de su propia tierra. Dios había manifestado de manera milagrosa. Habían visto las plagas cómo atacaron a los egipcios, pero ellos eran protegidos. El mar se había abierto en dos. Todos los días veían milagros porque todos los días caía el pan del cielo, que era el maná. El agua en el desierto la bebían y brotaba de una roca. Dios los guiaba, todo el tiempo había una nube sobre ellos guiándolos de día, y de noche esa nube se transformaba en una columna de fuego para que anduviesen tanto de día como de noche. Todo el tiempo tenían evidencias de que Dios estaba con ellos y de lo poderoso que era Dios. Pero cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida, Moisés les dice y elige a 12 hombres y los envía a espiar la tierra. Él les dice, vayan, miren cómo es la ciudad, si están amuralladas o no, qué tanta seguridad hay, mira a ver qué tan buena es la tierra, si es fértil o no, si era inspeccionar ese lugar que Dios les había prometido, y Él los envía. Eran 12, estuvieron 40 días viajando a través de ese territorio. Dice la palabra que era época de las uvas y eran tan grandes
grandes y tan pesadas, tan hermosos esos racimos, que entre dos tuvieron que cargar una rama con un solo racimo de uvas, porque era una tierra que producía excelente fruto. Y ellos regresan para mostrar evidencia de lo que habían visto, y uno creería que llegaron emocionados. Uy, el lugar que Dios nos va a dar es espectacular, es hermoso. Entonces, cuando regresan, dice que mira el informe de las 10 personas, de los 12 hombres que fueron a inspeccionar la tierra. 10 dieron este informe: fuimos al país al que nos enviaste y ciertamente abunda la leche y la miel, y pueden ver sus frutos y muestra lo que traen. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos hamaquitas ahí. Y dice más adelante en el verso 32 de Números 13 que ellos comenzaron a esparcir entre los israelitas este rumor: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Fíjate la mentalidad de estos 10 hombres. A pesar de todo lo que Dios había hecho, de que los había sacado sin ningún esfuerzo humano de Egipto y que les estaba proveyendo de todas las cosas, su mentalidad los llevó a ver la tierra, que era rica y próspera, como una tierra peligrosa. Se enfocaron en los gigantes. La tierra se traga a sus habitantes. Era una mentalidad negativa. Pero en cambio, entre esos dos espías estaban Josué y Caleb. Ellos tenían una mente diferente. Caleb dice: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ellos ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Entonces miremos 10 hombres versus 2. Los 12 vieron la misma tierra, tenían la misma promesa de Dios, pero 10 seguían con mentalidad de esclavos, seguían con mentalidad de perdedores. Los 10 todavía tenían que trabajar en esas creencias que estaban allá adentro, que los llevó a fallar a Dios, a quejarse. Cuando tú no trabajas en tu mente, cuando tú no eres consciente de que sí, debes trabajar en lo que crees, en la forma como te criaron, y creaste una mentalidad de escasez, creaste una mentalidad de perdedor, si tú no te enfocas en trabajar y en identificar qué hay aquí adentro, puedes fallarle a Dios, puedes caer en la queja, puedes caer en la incredulidad, en la duda. Si hoy día tú eliges trabajar en tu mente y buscas a un mentor, a un gurú que no está centrada su enseñanza en la palabra de Dios y no tiene una relación real con Dios, tal vez esa persona te va a ayudar, y efectivamente te va a ayudar a quitar esas creencias, te va a ayudar y te va a decir que confíes en ti, que tú sí puedes, te va a decir: ¿cómo así que te sientes como langosta? No vamos a trabajar en eso. Tú no eres una langosta, tú eres poderoso, y te va a ayudar a que trabajes en tu mente y en tus creencias, pero desde tus capacidades. Pero fíjate que Josué y Caleb, bueno, en esta palabra aquí en Números 14, lo que leí del reporte, Caleb era quien estaba hablando. Caleb no dijo: nosotros sí podemos, nosotros somos fuertes. Caleb simplemente decía: pero es que el Señor está con nosotros, es que el Señor está con nosotros, es que el Señor está con nosotros. Porque las creencias de Caleb se volcaron hacia lo que ya Dios había hecho y lo que Dios podía hacer. Vamos a mirar rápidamente cómo podemos trabajar en las creencias, pero dejo esto como base, porque es que no se trata tanto de creernos poderosos y fuertes, sino de recordar quién es Dios en nuestra vida. Y fíjate que esto es tan necesario porque el plan de Dios no cambió. Dios seguía teniendo el plan de que el pueblo de Israel tomara posesión de Canaán, de todo lo que había ahí, de sus ciudades, de esa tierra prometida. Pero por causa de esta manera de pensar que los llevó a quejarse y a hablar de manera negativa, el plan de Dios no cambió, pero se retrasó
40 años, porque el plan de Dios seguía siendo ese, pero esta generación no tenía la mente para poseer esa tierra. Esa generación quería que todo fuera fácil y no iba a ser difícil en realidad. Solo tenían que confiar en Dios, pero su mente era de esclavo y de venimos de una nación que nos esclavizó, que nos subyugó, no podíamos defendernos de los egipcios y seguramente todo eso era lo que había en ellos. Basado en este episodio de Números, yo puedo aprender que para que haya un verdadero avance, porque cruzar a Canaán y entrar a la tierra prometida representa en nuestras vidas ese avance que queremos tener. Yo necesito adquirir la mentalidad de la persona que ya tiene eso para mí. La mentalidad se trabaja ahora cuando todavía no tienes lo que quieres tener. Ahora cuando todavía Dios no ha cumplido la promesa, debes tener la mentalidad de aquella persona que ya ha recibido la promesa, que ya la ve como realidad. Abraham, Dios lo llamó Abraham, padre de multitudes, y lo llamó Abraham cuando ni siquiera Sara estaba embarazada de Isaac, cuando ya eran unos ancianos que no habían podido tener hijos, pero Dios ya le estaba dando la naturaleza y la mentalidad de padre de multitudes. Nosotros creemos que cuando por fin tengamos lo que queremos tener, vamos a ser felices, pero tenemos que ser felices ahora. Tenemos que cambiar ahora para que lo que queremos se pueda manifestar en nuestra vida, para que Dios pueda decir, ahora sí, aquí lo tienes, porque ya eres eso, porque ya te preparaste, porque el tiempo de Dios es para prepararnos, para que aprendamos a ser esa persona que Él desea que nosotros seamos. Te pongo otro ejemplo como el de ahorita de la persona que quiere bajar de peso. Tú ves una persona así con sus cuadritos y bueno, que está bien musculoso, o una mujer que está bien, como le decimos, tonificada, que se ve muy bien su cuerpo armonioso y obviamente pensamos que esa persona se alimenta bien, seguramente come algunos dulces, se da sus gustos de postres y todo lo demás, pero la mayoría del tiempo sabemos que suele hacer ejercicio a diario, que su alimentación principalmente se basa en una alimentación sana y una alimentación balanceada. ¿Tú crees que algún día vas a poder tener esa forma de alimentarte? No esperas a tener el cuerpo para decir, ah, bueno, es que ahora tengo el cuerpo fit, entonces me tengo que cuidar. Para poder tener el cuerpo atlético tienes que alimentarte y tener hábitos como la persona atlética, y poco a poco se verá la evidencia y el resultado externo de ese proceso y de ese cambio en tu vida. Entonces, si tú quieres lo que sea, aplícalo en tu vida. ¿Será que un empresario como el que tú quieres ser pierde tiempo con series, maratonea todo el tiempo, se despierta tarde, no administra bien los recursos que tiene? Entonces, tienes que meditar desde ahora, empezar a trabajar en esa versión ahora, empezar a no solamente lo externo, principalmente la manera de pensar, principalmente lo que albergamos en nuestro corazón y los sentimientos que tenemos. Ser felices ahora, disfrutar ahora, darle gracias a Dios ahora. El pueblo de Israel tuvo que aprender en el desierto a confiar en Dios, porque cuando llegara a la tierra prometida no era que ahora ya no dependían de Dios y ya lo tenían todo resuelto, tenían que seguir confiando en Dios. Pero el que aprende a confiar en Dios en la escasez, confía aún más en la abundancia. Y es que en la abundancia se necesita confiar en Dios. Cuando las promesas se cumplen, se necesita confiar en Dios y siempre estar rendidos para que todo pueda fluir, para que el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla. Así que ya basta de escondernos detrás de la frase, es que estoy esperando en el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, no ha llegado el tiempo. Yo veo muchas frases en internet que te dicen, tranquila, confía en el proceso, tu tiempo llegará. Pero mi pregunta cuando leo eso y veo a las personas que lo comparten, y es muy bonito, confía en el proceso, tu tiempo llevará. Mi pregunta es, ¿realmente estás viviendo un proceso? Porque un proceso no es que las cosas estén todo el tiempo mal. Un proceso implica un cambio y un avance.
Cuando tú quieres tener una torta, primero tienes unos ingredientes que por sí solos y si están crudos son desagradables, pero si todo lo mezclas, puedes tener una deliciosa torta de chocolate. Pero primero está todos los ingredientes, luego empiezas a mezclar los secos con los húmedos, luego revuelves todo, luego lo llevas al horno, tiene que haber un tiempo específico para que se hornee y eso es un proceso y al final tienes una torta. ¿De verdad estás viviendo un proceso? ¿De verdad hoy avanzaste a comparación con el día de ayer? Proceso no es estar que todo te sale mal, que qué difícil, uy, Dios me está procesando. No, es que en medio de la dificultad yo aprendí hoy a agradecer. Hoy me fue pésimo, pero me acosté con una sonrisa y allí hubo un avance. ¿Cómo estás hoy a comparación de ayer? ¿Y cómo estarás mañana a comparación de hoy? Eso es confiar en el proceso. ¿De verdad estás viviendo un proceso? Porque ya basta de excusarnos y decir, es que las cosas no me salen porque no es el tiempo de Dios. Porque recuerda, el plan de Dios sí era que el pueblo llegara a la tierra prometida, pero por causa de una mentalidad negativa y de quejarse a raíz de no tener la fe correcta, el plan de Dios se retrasó 40 años. 40 años para renovar la manera de pensar. 40 años para que los jovencitos, los que habían salido de Egipto siendo niños, ellos estaban creciendo con una mentalidad nueva, con una mentalidad de que Dios lo puede todo. Ellos sí sabían que era Dios quien los bendecía, que era Dios quien les proveía y ellos no recordaban la historia en Egipto. Ellos tenían una nueva mentalidad. Ya deja de decir que estás esperando el tiempo de Dios si en realidad no está pasando nada en medio de la espera. Tiene que estar pasando algo y en lo que tenemos que trabajar una de las primeras cosas es en nuestra mentalidad. Y algo que aprendí de la mente es que nuestra mente tiene dos manifestaciones o dos cualidades y es que tenemos la mente consciente y la mente subconsciente y es en la mente subconsciente donde están las creencias. Un ejemplo es como el del iceberg. Cuando tú ves un iceberg, ese gran trozo de hielo en el mar, lo vemos mucho, ¿cierto? Está la punta del iceberg que es grande, que es muy imponente, pero debajo del mar es muchísimo más grande que lo que hay por fuera del mar. Entonces la punta del iceberg o la parte externa es como nuestra mente consciente, pero el subconsciente es esa parte que está ahí escondida, que es donde se instauraron esas creencias a raíz de la forma como nos criaron, lo que escuchamos y bueno, lo que te enseñé unos minutos atrás. Entonces allí es donde están esas creencias que se instauran tanto que necesitamos que Dios haga un milagro en nuestra manera de pensar. Pero para que Dios haga un milagro tenemos que hacer conciencia de que hay en lo profundo de nuestra mente creencias sobre las cuales tenemos que trabajar. Creencias que tenemos que sacar de ahí, sacar a flote, exponerlas, decir, wow, esto era lo que yo realmente pensaba, pero ya no más, y quitarlo de nuestra vida. Para que haya un cambio en nuestras creencias, lo primero que necesitamos es conectarnos a nuestra fuente. La creación necesita conocer a su creador. Y necesita conocer al creador para poder entender para qué fue creado y cuál fue su propósito. Como los israelitas que por 400 años creyeron que habían nacido para ser esclavos, pero ese no era el propósito de Dios. Para eso ellos no habían sido creados. Para eso Dios no estaba formando a la nación de Israel. Asimismo, cuando nos vamos al Génesis, en el capítulo 1, verso 28, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree, que gobierne la tierra. Dios no dijo, y algunos hombres gobernarán. Dios dijo, el hombre. Con esas palabras, Dios estaba estableciendo nuestro diseño original. Nacimos para liderar, para tener autoridad sobre los recursos de la naturaleza, para tener autoridad en el talento que Dios nos haya dado, para desarrollarnos y liderar en ese talento, para ser excelentes en lo que hacemos. Así que necesitamos entender nuestro origen. Necesitas entender que Dios te creó.
No somos el resultado aleatorio de una explosión, de unas moléculas. No somos el resultado de un desliz de nuestros padres. Somos creación de Dios. Tenemos en nuestro ADN esa capacidad de salir adelante, de liderar, de crear, de hacer cosas grandes. Pero el problema es que el mundo se aparta de Dios y quiere confiar en sus propias capacidades. Y yo quiero apegarme mucho a lo que dice la palabra. Y fue incluso lo que dijo Caleb: el Señor está con nosotros, Él nos hará entrar. Es Dios quien nos lleva a ejercer nuestro liderazgo y nuestro propósito. Cuando cambiamos nuestra mentalidad, pero lejos del diseño de Dios, nos volvemos autosuficientes, nos volvemos arrogantes, realmente no estamos conectados a nuestra fuente. Pero cuando tú te conectas a la fuente, tú entiendes que Dios te diseñó con un propósito y que todo lo que haces, lo haces por su voluntad y para su gloria. En segundo lugar, para que haya un cambio en nuestras creencias, necesitamos meditar en la palabra. No meditar como nos enseña la cultura oriental, es meditar en la palabra. Cuando Dios elige a Josué para que finalmente culmine esa obra de cruzar a la tierra prometida, el Señor le dice: Josué, te mando a que te esfuerces y seas valiente, y le dice: medita en mi palabra, medita en este libro de la ley. Cuando le dijo este libro de la ley, se refería a todo lo que le había dicho a Moisés Dios que escribiera, y todo lo que Moisés había escrito que Dios ordenaba que hiciera. Él le decía: medita aquí. Meditar en la palabra es que tú lees la Biblia, pero no la lees solo por leerla y por tener un conocimiento, sino hacer de esas palabras algo que se instaure aquí. Meditar viene como de masticar, como que tú lees un verso y lo escudriñas y lo masticas y lo procesas y lo procesas y lo repites hasta que se haga dentro de ti, logres entender realmente lo que Dios te está enseñando. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, vas a encontrar quién eres tú. Vas a poder entender ese diseño original, el diseño de Dios para con el hombre. La palabra es lámpara, es luz a nuestros pies, es una lumbrera en nuestro camino. Esa es la palabra de Dios. Tus padres te pudieron haber dicho muchas cosas, tus padres te pudieron haber abandonado, pero la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios te recoge en sus brazos y te sostiene y te lleva para grandes cosas. El mundo te pudo haber dicho que tú no sirves para nada, pero la palabra de Dios dice que tú has sido creado y diseñado para buenas obras. Tus padres te pudieron haber dicho que eras la oveja perdida, la oveja negra, que tú simplemente siempre te portas mal, pero la palabra de Dios te dice que tú eres luz, que tú eres sal para la tierra, que tú eres luz en medio de la oscuridad. No hay nada más eficaz para transformar tu mente que la palabra de Dios. Y por último, y es importante para tener un cambio de mentalidad, recibir lo bueno y desechar lo malo. Primera de Tesalonicenses 5, de 21 al 22, Pablo escribió eso: recibe lo bueno, desecha lo malo. Hay una forma de transformar nuestras creencias, es una técnica conocida como la técnica del reemplazo, y esta técnica la puedes utilizar fácilmente basado en lo que ya aprendimos. Meditaste en la palabra, qué dice la palabra sobre ti, y que con esa palabra tú reemplaces las creencias negativas. Entonces, en la medida en que tú te vas dando cuenta qué te enseñaron tus padres, qué creencias hay en tu vida con relación al dinero, al emprendimiento, al amor, a la familia, al matrimonio, a la salud, al deporte, a lo que sea en lo que tú necesitas desarrollarte, en tus talentos, qué creencias tienes de verdad. Cuando tú identifiques que tienes una creencia y cada vez que tú quieras enfrentarte a algo, cada vez que tú quieras hacer algo en tu vida, algo que implique salir de tu zona de confort, que implique desafiarte, que Dios te está diciendo: tranquila, yo voy contigo, adelante, lánzate, que yo te voy a respaldar, pero viene ese pensamiento que te recuerda el fracaso anterior, que te recuerda lo que en tu casa viste o lo que te dijeron tus padres, y te das cuenta que viene ese dardo, esa creencia. Entonces inmediatamente identifícala, escríbela y escribe a su lado lo opuesto, en positivo, de esa creencia. El dinero es malo, el dinero daña a las personas, el dinero me da la oportunidad de bendecir a las personas. Tú no puedes, tú eres pobre, tú no sirves para esto. Dios me ha dado, dice la Biblia, el poder
de hacer riquezas. Todo lo que tú haces te sale mal, dice la palabra, todo lo que mis manos tocan prospera. E inmediatamente contrarresta ese pensamiento con un pensamiento positivo y mucho mejor si estás centrado en la palabra. Porque mi mayor deseo es que en tu vida, en todo, sea Dios, porque Dios perfeccionará la obra en ti. Pero por sobre todo, y esto no lo quiero dejar de mencionar nunca, por sobre todo tenemos un destino eterno, tenemos una morada y una casa en el reino de los cielos, una casa al lado de nuestro Padre para cuando partamos de esta tierra. Aquí no estamos en un videojuego donde mi vida se acaba y luego voy y mi alma va a andar por ahí viendo qué otra vida elige. Eso no es bíblico, eso no está en la palabra. Y Dios anhela que tú y yo podamos ir a esa morada celestial cuando sea nuestro momento. Ese siempre va a ser el norte. Por eso en todo hagámoslo glorificando a Dios, buscando a Dios y siguiendo la dirección de Dios, porque Satanás también te guía a que seas exitoso, a que logres grandes cosas, pero a cambio de recibir él la adoración, y la gloria no la recibe Dios. Yo sé que estos puntos ya lo has escuchado en algún otro lugar, tal vez ya te lo han dicho: medita en la palabra, lee la Biblia, reemplaza los pensamientos negativos con pensamientos de fe, pero esto es mucho más que un paso a paso. Quiero que de verdad seas consciente hoy y termines este podcast y digas: si todavía no he logrado lo que tanto he querido, de verdad estoy en un proceso, de verdad estoy trabajando en mi mentalidad, de verdad, ¿qué es lo que hay aquí adentro que necesito cambiar, que está haciendo lo opuesto a la fe, que me está haciendo dudar? Y yo creo que tengo fe, pero realmente estoy dudando. Es importante que tú hoy vayas más a fondo y le pidas al Espíritu Santo que te revele, que te muestre cuáles son esas creencias que tienes ahí. No necesitas hacer una regresión, no necesitas hipnotizarte para ver qué pasó hace años, qué te hicieron de niño, si en tu vida pasada, qué hiciste, si es algún karma. No necesitas nada de eso, porque el Espíritu Santo te puede mostrar, el Señor te puede mostrar en ese acto consciente, te puede llevar a entender qué pensamientos negativos están oponiéndose a la promesa de Dios para tu vida. Y bueno, este fue un episodio más de Vida en Diseño. Muy feliz de haber compartido contigo este momento. Recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestro próximo episodio, que es todos los sábados a las 12 del mediodía, hora Colombia. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te pueda avisar cuando se haya publicado el nuevo episodio. Así que suscríbete, dale me gusta y no olvides compartir este video con otras personas para que también trabajen en su mentalidad y tengan esa fe sólida, esa fe genuina, esa fe de la que nos habla el Señor a través de su palabra. Puedes seguirnos en Instagram como @vidaendiseño.podcast o en mis redes sociales personales, Facebook, Instagram, TikTok como @soyvictoriabarrios. Por favor, déjame en los comentarios cualquier cosa que me quieras decir, qué te pareció este episodio, si tienes alguna pregunta, lo que sea, me encantaría leerte. Y bueno, no siendo más, te mando un beso, un abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.